Buenos días, hermanos en Cristo. Sean todos bienvenidos a esta invitación que el Padre Dios nos hace cada domingo para que compartamos en familia ese banquete que nos brinda de verdad. Y donde también venimos a darle gracias por todas esas cosas que Él hace con nosotros, sus hijos, esas maravillas, esos alivios, esos dolores, que gracias a esos dolores estamos aquí y nos acercamos más a Él. Así que demos gracias también por eso. Hoy estamos celebrando el domingo 29, litúrgico, ya casi terminando el ciclo C del año litúrgico. Para hoy, estas son las intenciones. En honor a Jesús misericordioso, para que su misericordia se derrame en el mundo entero. En honor a la Virgen de Coromoto, para que proteja con su manto precioso a sus hijos venezolanos dentro y fuera del país. En honor a la Virgen de Altovista, para que proteja nuestro bello país, Aruba. Para que el Señor bendiga a nuestro Papa Francisco, a los obispos, sacerdotes y a todo el clero católico. En agradecimiento por un año más de vida matrimonial de Marta Cano y Fernando Gómez, y a todos los matrimonios de lazos de amor mariano en Aruba. En honor a la Santísima Trinidad, Virgen de Guadalupe y Divino Niño, por favores recibidos. En honor a la Virgen de Coromoto, por la paz en Venezuela y el mundo entero. En honor a Jesús de la Misericordia y a Mamá María, por la conversión de Osvaldo, Jorge y Gilbert Puentes. A la Virgen de Fátima y al Espíritu Santo, por el primer aniversario de bodas, para seguir guiando e iluminando a la familia. Señor Dios nuestro, y a ti, Santísima Virgen, que llenen de salud a Celino, Cristina Troches y Hernán Vélez. En honor a Dios Todopoderoso y a María Santísima, para bendición y protección de Guillermo Londoño. En honor a San Judas Tadeo, en agradecimiento por las gracias recibidas. En agradecimiento a la Santísima Trinidad por los cumpleaños de Valeria Urrego, Alinson Ramírez y Ciara Cordones. Agradecimiento a San Antonio de Padua por todos los favores recibidos. Por nuestros hermanos que se fueron delante, Mamita María, Antonio Rivera, María Diva Tousa, recordando 3 años de fallecimiento. María Teresa Ramírez, recordando 28 años de su partida. Amelia Pérez y Néstor Pérez, padre. Ángela Custodia Chiquito, Alejandro Chiquito, recordando 1 año de su fallecimiento. Ana Trinidad Vivo Lirano y a sus 9 días de su partida. Ángela Minerva Howard de Arias, recordando su fecha natal. Por el descanso eterno de la familia Ospina, Rabe, Cano, Montoya, Arango, Villa. Alicia Margarita Medina, recordándola en su partida hace 2 años. Dios la tenga en su gloria. Por el eterno descanso del alma de Emiliana, de Texier y Ramón Fergels. Por el descanso eterno de Delio Bolívar Meneses, Camilo Jiménez y Débora Meneses. Juan Agustín Zambrano, recordando a 29 meses de su partida. Manuel Gómez, a 10 años de su partida. Jaime García, 5 años de su partida, de parte de sus amigos e hijos que lo recuerdan. Por nuestros parroquianos que recientemente nos dejaron, Isabel Ebergista Koch Martínez, Catarina Ignacio Ranes, Ana María Laront Trump, Severino Pedro Bucci Cruz.
Efectivamente, Dios hará justicia. La ha realizado a través del justo en el proceso de Jesús. Será una justicia plena de misericordia. Hermanos, nos ponemos de pie y escuchemos con mucho fervor y devoción la buena nueva de hoy. Cantemos. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Como cantamos la verdad, la última, mientras celebramos la Santa Eucaristía, Cristo se queda con nosotros y de nuevo hace milagro por nosotros y para que nosotros de verdad sentimos esa gracia, esa bendición y como es nuestra única fortaleza y como hoy vamos a escuchar con las lecturas que siempre tenemos que rezar y sin cansarse de orar y de pedir la ayuda de todas cosas que está pasando en nuestra familia, en nuestros países, para que así sentimos esa fuerza del Espíritu Santo, para que sentimos también, más que nada, la paz, la tranquilidad. Por eso, para celebrar dignamente esta fiesta, en estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes humanos que he pecado mucho en pensamientos y palabras y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos,
y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nosotros siempre dirijamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El protagonista de una victoria militar
es un caudillo. El sujeto activo de la salvación es solo Dios. La victoria en que Dios viene al encuentro es salvación. Moisés no es un estratega militar, sino un intercesor y un testigo de Dios. En esa actitud revela que Dios está en la victoria. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los amalecitas y lo atacaron en Refidim. Moisés dijo entonces a Josué: elige algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte, y sucedió que, cuando Moisés tenía las manos en lo alto, dominaba Israel, pero cuando las bajaba, Amalec dominaba. Como Moisés se cansó, Aarón y Hur lo hicieron sentar sobre una piedra y, colocándose a su lado, le sostenían los brazos. Así, Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios. El auxilio me viene del Señor. La mirada dirijo hacia la altura. ¿De dónde he de venirme todo auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. El auxilio me viene del Señor. El Señor te protege y te da sombra. Está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni la luna durante la noche. El auxilio me viene del Señor. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tus entradas y venidas ahora y para siempre. El auxilio me viene del Señor. La proclamación de la palabra de Dios no está sincronizada con los intereses humanos, sobre todo con los intereses de los poderes de este mundo. Por eso, todo acuerdo entre la Iglesia y el Estado que pretendiera garantizar esta sincronización sería contrario a la misma entraña del Evangelio. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente por su advenimiento y por su reino, que anuncies la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Palabra de Dios. Aleluya,
La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios, ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrar fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así como todos nosotros estábamos escuchando y rezando con salmo responsorial: el auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Realmente, como nosotros estamos viviendo el mundo moderno, y algunos pueden pensar que para qué rezar, para qué buscar a Dios si todos lo que estamos ahora viviendo no necesitamos Dios. No, más tanto, yo creo que viviendo en este mundo, más tanto necesitamos Dios. Orar es efectivamente elevar el corazón a Dios, como nos enseñaba el catecismo o cuando nos enseñaban de niños. Pero no solamente tengo que orar y pedir a Dios para pedirle algunas, como nosotros queremos, por ejemplo, pensando que ahora voy a rezar mucho al Señor porque quiero ganar una lotería, o quiero, así cuando gano una lotería, hasta algunos hacen promesa que voy a ayudar a la iglesia, a todos, para que sí tenga suerte. La verdad que nosotros no tenemos y no debemos hacer un negocio con Dios como a veces hacemos con otros, ¿no? Yo te doy, pero tú tienes que dar más, ¿no? No. Demos
orar siempre para alabar a Dios. Es lo más importante, para darle gracias, para pedirle perdón por nuestros pecados y también, si queremos algo, más que nada, para que sentimos la tranquilidad, la paz. El que ama a Dios está siempre en la oración, y relación con Dios. Está siempre orando a Dios, sintiendo la presencia de Dios. Oramos a Dios para llenarnos de Dios, para que se haga su voluntad en nosotros, para que no dejemos que se nuble, para que más que nada, como aprendimos esta hermosa oración, el Padre Nuestro, ¿no? Para que se cumple la voluntad de Dios. Y las lecturas de este domingo, del 29, el tiempo de ordinario, nos habla desde situaciones y tiempos distintos de la necesidad de orar. Hagamos de nuestra viuda una viuda de oración, es decir, de amor a Dios y de compromiso para que el reino de Dios se haga realidad entre nosotros. Ahora, o cuando escuchamos con todas las cosas, como Jesús decía a sus discípulos, a los apóstoles, también dice a nosotros, con estas también preguntas: ¿Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? Para entender bien el mensaje del texto evangélico, debemos darnos cuenta de que la que pedía era una viuda, es decir, una persona socialmente desprotegida, y a su vez el juez era una persona mal y, podemos decir tranquilamente, sin misericordia, que no temía Dios, ni le importaban los hombres. Lo que pedía la viuda era simplemente que el juez hiciera justicia, que le concediera algún favor a ella. Y pues bien, el juez se portó en un principio como lo que era, una persona mala y sin misericordia, pero la viuda no se acobardó ni se echó atrás, sino que siguió pidiendo justicia con verdadero tesón y valentía. Que debemos nosotros también luchar por la justicia con tensión día y noche, rezando, escuchando, hablando con nuestro Dios, y muy bien, como algunos de ustedes hacen, primero que se van a trabajar por la mañana, entran en la capilla de adoración, un tiempo solo, algunos se quedan unos minutos para decir: Señor, aquí estoy, pidiendo la paz, la tranquilidad, pidiendo bendición para comenzar un día tranquilo. Está siempre una buena oración que debemos hacer nosotros, como pertenecemos y somos hijos de Dios, que somos los cristianos. Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía a Israel, dejando a un lado las contagiaciones históricas y culturales que tiene el texto que escuchamos en primera lectura del Éxodo. Parece evidente que el mensaje para nosotros es muy claro. Es verdad, lo que nosotros queremos hacer, a Dios rogando y con el mazo dando. Nosotros ya no queremos usar el mazo para descabecer enemigos, ¿no? Sino para luchar contra el mal. Rezar a Dios para que nos libre del mal. Como decimos
Hermosa oración, Padre nuestro, líbranos del mal, y acompañar nuestra plegaria con la acción y el compromiso activo y constante en favor de la justicia y del bien, para más que nada vencer al maligno y a los malignos. Cuando desfallecemos en nuestra oración, en nuestro trabajo diario, estamos impidiendo a Dios realizar su acción justa y misericordiosa en el mundo. Y más que nada, como escuchamos la segunda lectura, proclamamos la palabra insiste a tiempo y a destiempo. Y como San Pablo nos dice que nosotros somos simplemente instrumentos de Dios para decir y hacer el bien a los demás. Los importantes son las personas en las que nos dirigimos, no nosotros. Debemos hacerlo siempre inspirados en la Escritura de Dios, no en nuestras propias ocurrencias. Siempre ser fiel al Dios de Jesucristo, al Padre lleno de amor y de misericordia para con todas sus criaturas. Así debemos nosotros seguir viviendo con la presencia del Señor. Hermanos, hermanas y hermanos, hay que rezar siempre, sin desanimarse. A veces, cuando estamos rezando y pensando, ¿será Dios me escucha? ¿Será Dios escucha mis oraciones? Hemos de recitar cada día con los labios y con el corazón esas oraciones que aprendimos quizás de pequeños. A veces no hace falta hablar mucho. A veces hay que entrar delante del Señor, decir, aquí estoy, Señor. Muchas veces oraremos sin ruido de palabras, en el silencio de nuestro interior, teniendo puesta nuestra mente en el Señor, en Dios, en Jesús. Cada vez que contemplamos una desgracia o nos llega una mal noticia, hemos de elevar nuestro corazón a Dios. Eso es orar y suplicarle que acuda en nuestro auxilio, que se dé prisa en socorrernos. Dios es amor. Dios comprende y conoce nuestros pensamientos y nuestra vida. Ahora que estamos participando en la Eucaristía, la verdad es una gran oración en la que debemos dar gracias a Dios por Jesucristo, que ha entregado su vida para hacer justicia y favor a los demás necesitados de nuestro mundo, y también por todos y cada uno de nosotros. Por eso, cuando escuchamos las palabras durante Santa Eucaristía, por eso es justo y necesario. Darle gracias es nuestro deber y salvación. Demos gracias a Dios, que escucha nuestras oraciones, está atento a nuestras necesidades. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invoquemos al Señor que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A cada intención respondemos: Señor, concédenos un corazón bondadoso. Señor, concédenos Para que el Señor avive el corazón de los fieles y los empuje a trabajar en la salvación de todos los hombres y en el anuncio del Evangelio a todos los pueblos. Roguemos al Señor. Señor, para que sean desterradas todas las divisiones que separan a pueblos y razas y se mantengan firmes en la sociedad humana, la igualdad y la justicia. Roguemos al Señor. Para que los prófugos, los exiliados, los rechazados por la sociedad y los abandonados puedan regresar a la patria, y para que el Señor conceda a todos un corazón bondadoso para con los pobres y forasteros. Roguemos al Señor. Para que Dios infunda en nuestros corazones su espíritu de amor, a fin de que, revestidos con los mismos sentimientos de Cristo, amemos a Dios en los hermanos. Roguemos al Señor. Señor, Dios nuestro, que gracias a las manos en alto de tu siervo Moisés diste a tu pueblo la victoria. Contempla a tu iglesia reunida en oración y haz que el nuevo Israel progrese en el bien y venza a las fuerzas malignas que amenazan al mundo, mientras espera la hora en que harás justicia a tus elegidos que claman a ti día y noche. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos terminado con la liturgia de la palabra para continuar con la liturgia eucarística, presentando nuestras ofrendas, el pan y el vino, que por medio de la intercesión del Espíritu Santo serán transformados en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, vivo en el altar. Cantemos.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su María, por nuestro bien de tu santa Iglesia. Te rogamos, Señor, nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones, de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad y más aún prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición por Cristo Señor nuestro, por quien multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tus alabanzas. Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor, del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, dentro siglo de siglos. Invitamos a los niños y a los jóvenes para que suban a rezar el Padre Nuestro. A cantar. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos
la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. A la hora de la comunión, por favor, salgamos banco por banco, hagámoslo ordenadamente. No se preocupen que ahí hay pan, ahí hay sangre suficiente, eso no se va a acabar. No se apuren, poco a poco, ¿ok? Que para todos hay. Así que hagámoslo ordenadamente, hayan personas guiándolas o no las hayan guiando, ¿verdad? Simplemente banco por banco, pero ya hoy tenemos las guías que los van a ir sacando, ¿ok? Así que no se apuren, que es suficiente. Miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Te rogamos, Señor, que nos hagas aprovechar la participación frecuente en los misterios celestiales, para que seamos socorridos con beneficios temporales y seamos instruidos en los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos un ratito. El grupo coromotano, siguiendo el programa, está organizando la peregrinación de Nuestra Madre la Virgen de Coromoto de casa por casa. Para el próximo domingo vamos a tener una lista para todos aquellos que desean la visita de ella, nos den su dirección, su teléfono para empezar a coordinar esa peregrinación aquí en Aruba, ¿ok? El grupo de oración de San Judas Tadeo en Dakota invita a todos sus devotos a continuar con la novena hoy a las 5:15 aquí en la iglesia, seguido los días de la semana a las 6:15 de la tarde. Y su fiesta será el lunes 28 del presente mes con una misa solemne a las 7 de la noche, pero antes de la misa se rezará el Santo Rosario en honor a Nuestra Madre. El grupo de oración de San Martín de Porres invita a sus devotos a la novena que comienza el viernes 25 del presente mes, finalizando el 2 de noviembre. Todos los días será a las 6 de la tarde en la Capilla del Santísimo. Y su fiesta será el domingo 3 de noviembre a las 8 de la mañana con un santo sacrificio de misa. El grupo de oración del Beato Bronislao invita también a sus devotos a participar en la oración del miércoles 30 de octubre a las 6:15 en la Capilla del Santísimo, para pedir que interceda ante Dios por todos aquellos que se encuentran perdidos en el vicio. El grupo de oración Yunnan Espiritual de San Padre Pío invita a sus devotos a la oración del día miércoles 23 de este mes de octubre a las 6 de la tarde en la Capilla del Santísimo. Las fiestas venideras: el martes 22 de octubre, San Juan Pablo II, Papa. El miércoles 23 de octubre, San Juan de Capistrano, sacerdote. El jueves 24 de octubre, San Antonio María Claret, obispo. A todos los que colaboraron hoy con la colecta, que se me olvidó agradecerle, pero si yo no se los digo, el Señor se los agradece igualito, y más todavía. Él los proveerá de eso que ustedes hacen. Padre, gracias por su homilía, muy bonita, muy llena de fe, de esperanza, así que no perdamos el ánimo, sigamos con los brazos en alto. Ahora es cuando falta oración por hacer. A ver si tenemos algunas personas que cumplen años, a ver. Los cumpleañeros, por ahí hay, yo no sé por qué les da miedo levantarse, pareciera que no quieren, que no suman, no quieren sumar los años. Los matrimonios, yo sé que hay unos cuantos matrimonios por allí. Ah,
A ver si tenemos algunas personas de Argentina. A ver. ¿Tenemos algunos argentinos? No. Cuando estuve en Argentina, y yo dije, soy de Polonia, soy padre polaco, ¿no? Y me dijeron algunos, padre, tenemos un amigo grande en Polonia. ¿Quién puede ser? San Juan Pablo II. Así que 22 en martes vamos a celebrar su día, su fiesta, así que todos ustedes están invitados para celebrar nuestro gran Papa San Juan Pablo II. Tenemos 2 misas a la mañana y a la tarde a las 7 de la noche. Así que todos están invitados. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la malicia y trampas del enemigo. Humildemente te rogamos, a Satanás, a tu San Miguel Arcángel, príncipe del ejército celestial, arroja al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén.
todo lo que se celebra de alguna manera refleja los valores en que creemos. Yo digo que muchos cristianos nos hemos olvidado a veces el testimonio de los santos, y que inclusive la importancia de rezar por los muertos como que también ya se nos ha olvidado, como que eso de que los muertos ya se fueron, como que ya se fueron totalmente de nuestra memoria y nos olvidamos de rezar. Muchas otras costumbres las vamos introduciendo en lugar de estas buenas costumbres que teníamos, e introducimos así costumbres paganas, por ejemplo, como esta, para festejar brujas o fantasmas. Por eso debemos decir que eso que estábamos comentando, Halloween, Hallow, no sé qué, en definitiva, que tú me entiendas, Halloween significa All Hallows Eve, es decir, la víspera santa. Fíjate nada más, la víspera santa de los santos, la víspera santa. Bien, pues se refiere eso a la noche del 31 de octubre, la víspera de la fiesta de todos los santos, pero esa fantasía celta o fantasía anglosajona le ha robado el sentido religioso a esta fiesta de todos los santos para celebrar en su lugar la noche del terror, de las brujas, de los fantasmas y todas estas cosas que nos trae Halloween. Por eso digo yo que Halloween marca un triste retorno al antiguo paganismo, tendencia que se ha propagado también entre los pueblos hispanos, y nosotros lo vivimos como ya también en nuestras tierras se va llenando todo el comercio de eso, de dulces, fantasmas, de cosas anaranjadas, calabazas, pero esto ya tiene su origen en el siglo VI antes de Cristo, cuando los celtas del norte de Europa celebraban el fin del año con la fiesta del Samhain o la Samón, fiesta del sol que comenzaba la noche de 31 de octubre y marcaba el fin del verano y de todas las cosechas. El colorido de los campos y el calor del sol desaparecían ante la llegada de los días de frío y oscuridad. Creían estos celtas paganos que aquella noche el dios de la muerte permitía a los muertos volver a la tierra, fomentando un ambiente de muerte y terror, y la separación entre los vivos y los muertos se disolvía, se deshacía aquella noche, y haciendo posible la comunicación entre unos y otros. Pero según la religión celta, las almas de algunos difuntos estaban atrapadas dentro de animales feroces y podían ser liberadas ofreciéndole a los dioses sacrificios de toda índole, inclusive sacrificios humanos. Aquellos desafortunados también creían que esa noche los espíritus malignos, fantasmas y otros monstruos salían libremente para aterrorizar a los hombres. Para aplacarlos y protegerse, se hacían grandes hogueras. Otras formas de evitar el acoso de esos macabros personajes era preparándole alimentos, montando macabras escenografías y disfrazándose para tratar de asemejarse a ellos y así pasar desapercibidos ante sus miradas amenazantes. ¿Cómo sabía aquella gente la apariencia de brujas, fantasmas y monstruos? Al no conocer al verdadero Dios, vivían aterrorizados ante las fuerzas de la naturaleza y las realidades del sufrimiento. Ahí está donde se encuentra el verdadero sentido. No conocían ellos a Dios, por tanto, pues de alguna manera se dejaban llevar por estas tendencias, fruto también de su imaginación, cosa que también a los niños les encanta, ¿no? Yo creo que lo cautivante de estas fiestas, así como se presentan, es que a los niños les llama muchísimo la atención todo este tipo de imaginación exaltada, y a los niños, pues de alguna manera les encanta, pero yo tengo algo contra todo este tipo de, llamémosle, de brujos, de fantasmas, de caras grotescas, de monstruos, de muerte, de brujos. Tengo algo porque, mira, la experiencia nos enseña, y los psicólogos nos dicen lo mismo, que a los niños, en general, estas cosas les hacen daño, porque acelerada ya la imaginación como lo tienen los niños, y acelerados también este tipo de monstruos y de representaciones, en la noche los niños se encuentran aterrorizados muchas veces y no pueden dormir porque su imaginación se acelera enormemente y empiezan a ver monstruos que se les aparecen, fantasmas que se levantan y salen asustadísimos. Mami, que se me aparece el brujo de la pata coja, ¿no? Mami, que mira, uy, se les apareció ahora. Y así, asustadísimos, van viviendo la noche hasta que la mamá pues termina teniéndolos en la propia habitación y de esa manera los tranquiliza. Pero fíjate bien que la iglesia, al entrar en contacto con estos grupos celtas, con estas tribus celtas, como pasa siempre, la iglesia trata de cristianizar, de tomar lo bueno que tienen, de entenderlo, de traducirlo a un lenguaje cristiano,
Y así fue pasando que la conversión de estos celtas y de toda su cultura se fue realizando. Por eso yo digo que también la coincidencia cronológica, porque están muy juntas una fiesta de la otra, la fiesta cristiana de Todos los Santos y de los Difuntos, que es el día siguiente a esta fiesta, pues medio se mezclaron. Cuando estas costumbres vinieron aquí a América, a los Estados Unidos, pues se fueron haciendo parte también de la cultura y del folclore popular, y se añadieron a esa también otros elementos paganos, y después todo esto se mezcló también con creencias de brujas, fantasmas, duendes, Drácula, monstruos de toda especie. Y cuando han venido todas esas películas de Hollywood de terror, pues ya vemos que también eso va mezclado con el Halloween y va mezclado con todo. Y al final pues te presentan películas que llevan un poquito ese sentido también de brujería, como es El Exorcista o películas así que van mezcladas con todas estas ideas. Y al final terminamos hasta con eventos satánicos. Yo creo que hay otra razón por la cual llama la atención. No me he enterado perfectamente bien, pero puedo decir que son muchos millones de dólares que se sacan al vender toda esta mercancía fruto de esta fiesta Halloween. Hay mucho de consumismo detrás de ello. Ya no tanto paganismo como idea central que era inicialmente. Ahora ya es dinero. Cuando tú vendes más y todos los negocios ya con mucho tiempo, inclusive aunque no vendan cosas de terror, hacen sus escaparates, todos adornados de cosas de terror, porque llega Halloween y de alguna manera si no te están vendiendo disfraces, te venden dulces y todo porque viene Halloween. Y trick or treat, como dicen los niños así ya, porque pues ellos lo traducen como sea, como lo oyen. Tricky Halloween, y dame tu caramelín, tricky, dame tu caramelín, dame tu dulcín, ¿no? Y así como van los niños de esa manera. Pero eso es divertido para los niños. Bueno, pero antes les quiero dar como una explicación de todas estas costumbres de Halloween, ¿no? Yo creo que sería bueno entender y decirle a la gente lo que hay detrás de todas estas costumbres. Porque una de las costumbres es precisamente esa, trick or treat. Trick or treat, no tricky, como dicen los niños, pero bueno, trick or treat, ¿qué significa? Los niños, pues cuando van así disfrazados y con esa competencia de quererse hacer el disfraz más temerario, más horrible, van de casa exigiendo así, trick or treat, es decir, truco o regalo. Es decir, dame un regalo o hazme un truco. Es decir, dame un gusto, que es el dulce, o diviérteme de otra forma. Por eso digo que está muy bien la idea, pero muchísimas veces la golosina trae una maldad, ¿no? Y para algunos, pues esto puede ser gracioso, pero para otros, verdaderamente peligroso. Por eso que los papás acompañen a sus hijos, o que los papás, pues les hagan su trick or treat en su propia casa, ¿no? Que les compren sus dulces, les hagan ahí por ahí su jueguito de habitación en habitación, o vayan al parque y se diviertan con ellos, en vez de andar por ahí los hijos rondando, y además en la noche muchas veces tocando puerta en puerta y algunos haciéndoles maldades. Está la calabaza, yo creo que te suena muy bien. No me refiero a precisamente las calabacitas, sino esa calabaza grande que ya tú te darás cuenta que a veces se encuentra colgada, que le hacen unos cuantos agujeros como simulando una cara, y después le ponen una vela adentro o una linterna, algo así para que parezca como un infierno o una calaverita. Bueno, pues esto es una costumbre de esa leyenda irlandesa. El hombre llamado Jack había sido muy malo y no podía entrar en el cielo. Tampoco podía ir al infierno porque le había jugado demasiados trucos al demonio. Entonces tuvo por eso que permanecer en la tierra vagando por los caminos con una linterna a cuesta. Y esta linterna primitiva se hacía vaciando un vegetal y poniéndole dentro un carbón encendido. Entonces se conocía como Jack of the Lantern, el Jack de la linterna. Para ahuyentar a Jack o the Lantern, la gente supersticiosa ponía una linterna similar en la ventana o frente a la casa. Cuando esta tradición se popularizó en los Estados Unidos, el vegetal con que se hacía la linterna comenzó a ser una calabaza, porque necesariamente no era una calabaza al inicio. Pero bueno, ahora que ya las calabazas se dan y son grandes, pues pueden hacer mucho una función de linterna de lámpara. Pero pues detrás de esto está algo tenebroso, es decir, la luz sale de la calabaza por agujeros en forma del rostro de una bruja.
por tanto, pues de alguna manera produce imágenes de terror, produce miedos para los niños, y no es muy bueno que digamos andar atemorizando a los niños, porque los niños son eso, la transparencia, la luz de Dios, y hay que tratarlos como son, como hijos de Dios. Entramos en algo que yo quería de alguna manera resaltar, porque una de las grandes costumbres del Halloween es los disfraces, y yo creo que aquí es donde está el negocio. Aquí es donde las tiendas venden y venden y venden disfraces, y casi todos los disfraces son eso, de brujas, de brujos, de monstruos, de caras esas todas feas, deformes. Y como ahora la tecnología y las películas nos han mostrado ya verdaderos monstruos a través de toda la imaginación y la tecnología, ya también eso se ha introducido en el mercado. Pero los disfraces, aquí está donde tú y yo debemos tener mucho cuidado. Porque fíjate que todos los disfraces de Halloween, o por lo menos la mayoría, tienen un origen pagano. Brujos, cosas que aluden al miedo, cosas que aluden a la muerte. Inclusive te voy a decir más, la mayoría de los disfraces hoy en día hasta son alusiones verdaderamente ofensivas contra Dios, contra la religión, disfraces de monjas a veces embarazadas, sacerdotisas, pervertidos sexuales, y no te digo más porque tú ya lo sabes, ya te puedes dar cuenta todas las alusiones deformantes y lo que tú puedes estar enseñando a tu hijo. Si esos disfraces los compras para que ellos los usen, les estás dando un mensaje totalmente en contra de tu fe, y tú que te estás esforzando porque la fe de tus hijos verdaderamente esté viva, protegida, tú les puedes estar haciendo daño sin que te des cuenta. Y es muy importante que reflexiones. Por eso yo quisiera recomendarte todo este satanismo oculto que hay detrás de la noche de Halloween y detrás de todos estos disfraces. Inclusive recordarte que en esa misma noche muchos usan para hacer brujerías, hasta misas negras, asesinatos, y con el pretexto de curiosidad o de a ver qué pasa, o vamos a ver qué sucede, a ver qué se siente matar a uno, a veces hasta eso se oye y decir, cuidado. Lo mejor es recordar que la cultura que debemos cultivar es la cultura verdaderamente siempre moderna, que es la cultura de nuestra religión católica. Dejemos a un lado todo eso pragmático, todo eso científico, que así dicen, ya nos hemos olvidado de Dios, ya no hace falta Dios, a veces decimos, y detrás de eso lo que andamos haciendo es metiendo todas estas cosas absurdas, estas supersticiones, este paganismo. A mí me sorprende mucho, también tienen relación con esto que estamos hablando, como muchas veces, inclusive católicos, lo primero que hacen al levantarse es mirar la página del periódico del horóscopo, a ver cuál es su suerte. Casi hacen lo que dice el periódico durante todo el día. Esto, de alguna forma, también es la misma superstición que sucede cuando ya nos hemos olvidado de Dios. Y el caso de Halloween, de alguna manera, si no lo cristianizamos, pues es el paganismo que se nos mete en nuestro corazón, en nuestra alma, y sin querer también en el alma de nuestros hijos. Y aquí es donde nace una alternativa a Halloween que tú y yo, como católicos, debemos hacer. Si estamos en la víspera de Todos los Santos, pues eso, hagamos que nuestros hijos vayan de santos, y de esa manera infundimos valores de santos. Es más, que se aprendan la figura, que la lean, la figura del santo a través del disfraz que están usando. Y de esa forma imitan, de esa forma se proyectan, de esa forma se ennoblecen nuestros propios hijos. Y por supuesto que valoremos la riqueza del festejo del Día de los Muertos, porque con los santos vivos y con los muertos estamos perfectamente unidos. Preguntémosle a un niño, oye, ¿cuál es tu